Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes por la noche aquí en la pantalla de C5N. Hoy hasta las 0:30, como cada lunes, vamos a repasar una historia que la semana pasada apareció con protestas en todo el país. La protesta de las personas con discapacidad y sus familias que sufrieron una motosierra parecida a la de los jubilados y jubiladas. En un ratito vas a conocer en primera persona estas historias y te aseguro que no son para darles vuelta a la cara. En instantes también va a estar hablando con nosotros José Urtubey, importante empresario foresto industrial, directivo de la UIA, ex vicepresidente de la UIA, sobre el eje de nuestro editorial de hoy. El eje de una política económica en la que el gobierno parece afirmarse y que la sociedad además parece haber vuelto a aprobar, no en términos unánimes obviamente, pero sí en una mayor proporción que la acompañaba hace 2 o 3 meses. ¿Hasta qué punto se sostiene este veranito financiero? ¿Hasta qué punto la estrategia cambiaria, las dos anclas, el tipo de cambio y el dólar y los sueldos, sirven durante muchos meses para bajar la inflación? Bueno, la realidad es que la recesión empieza a extenderse como una mancha de aceite por todos los sectores de la economía. La política del 1 a 1 sui generis, porque es un 1 a 1 sin dólares, empieza a afectar severamente tanto al empleo como a la actividad, no solo en las industrias, que es lo que venimos notando ya hace tiempo, sino también en los servicios. Por ejemplo, el turismo, que tuvo su prueba con el último feriado y que mira con preocupación al próximo verano. Fíjense ustedes en la primera de las placas que tenemos para compartir con ustedes. La realidad es que sacando la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura, tenemos una economía en caída libre. Claro, ese es el efecto sequía, ¿no? La sequía del año pasado, que este año ya no está, y por eso la actividad en el sector primario es casi un 37% mayor. También lo es en la pesca, que tiene durante la primera mitad de este año una ventaja cambiaria por la mega devaluación y que ahora empezó a ralentizarse. Pero sacando esos 3 sectores, incluyendo la minería también, que está levantando, que no genera todavía los dólares que esperan los más optimistas, pero que empezó a activarse sobre todo en el norte grande, fuera de eso es un desplome. Y fíjate, los sectores de más abajo son los que más empleo generan. Ahí la tenés a la construcción, casi un 20% abajo, a la industria, un 13% en producción, al comercio, el que más empleo generó históricamente en la Argentina, desplomándose con datos como el que compartíamos la semana pasada de ventas en supermercados que no reaccionan, están completamente catatónicos. ¿Qué pasa con el empleo? Bueno, justamente donde más se destruye es en los sectores que más emplean. Fíjate, este dato que toma como fuente la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, o sea, la información oficial vinculada a las nóminas de las empresas, muestra hasta qué punto el parate de la obra pública lastimó a la ocupación. De cada 10 empleos perdidos, casi 6 se produjeron allí y, bueno, una cuarta parte, no menor, se produjo en las fábricas. Fábricas que están sintiendo el impacto de la doble tenaza del dólar barato, que abarata las importaciones, y de la recesión en el mercado local. Claro, una cosa es una inflación del 2,7%, como la que dio el mes de octubre, cuando uno tiene empleo, y otra cuando no lo tiene. Y ojo, porque las mediciones de alta frecuencia de las consultoras que hacen seguimiento día por día o semana por semana apuntan a que noviembre, este mes que estamos cerrando ahora, va a tener más inflación que octubre, con sueldos que están morigerando mucho las tasas de incremento en las paritarias. Justamente el gobierno lo que busca es que eso funcione como ancla
pero quedaron muy arriba los precios en relación a los sueldos y esto acentúa la recesión. Claro, como les decía, además cada vez se importa más. Y esto empieza a verse en las estadísticas. Fíjate, lo mostró la consultora P4Q, la de Manuel Álvarez Agis, en su último informe. Las importaciones de bienes de consumo tienen un pico en septiembre, el último dato disponible, de más de 800 millones de dólares. Es un pico que no se registraba desde abril de 2022, cuando justamente empezó a crujir el esquema del Frente de Todos y empezaron a restringirse las importaciones. Claro, se restringían por falta de dólares. Una falta de dólares que ahora todavía tenemos, pero que aún así no amilana a Santiago Bausili ni a Luis Caputo a la hora de abrir más ese grifo de dólares para las importaciones. Claro, hoy el gobierno dejó de cobrar el anticipo del impuesto país que va a vencer a fin de año. Había quienes desconfiaban de que a fin de año fuera a desactivarse lo que queda del impuesto país sobre las importaciones, un impuesto que cuando asumió Javier Milei generalizó, hizo que se aplicara a todas las compras al exterior y además lo subió 10 puntos. Bueno, esos 10 puntos se quitaron hace ya 2 meses y ahora en diciembre vence el impuesto. El Ministerio de Economía ya había adelantado que a finales de diciembre se eliminaba ese 7,5 que quedaba, el que había impuesto el Frente de Todos, pero ahora lo ratificó por escrito y mañana va a salir en el boletín oficial esta novedad que dicen en el Ministerio de Economía va a abaratar los productos importados. Claro, acá está ese conflicto, ¿no? En una economía que cae sin contar el sector primario, sin contar la agricultura, sin contar la pesca, sin contar la minería, cae el 5,5%, lo que debería haber es deflación, no inflación. Pero sigue habiendo inflación por el cepo, sigue habiendo inflación por estas importaciones gravadas con una sobrealícuota y sigue habiendo inflación porque los servicios públicos, las tarifas, aumentan muy por encima de ese promedio. De hecho, si vos tomás servicios en el mes de octubre, la inflación esa del 2,7% se duplica. Es de más del 5% en el mes. Claro, esto está empezando a generar un agujero en el balance cambiario. Fíjense la siguiente placa. Así como aumentaron las importaciones de bienes de consumo a un récord desde aquel momento, acá tenés el saldo de la cuenta corriente cambiaria. Esto es todo lo que no implica movimientos de capital. Estos son los fletes, los seguros, son las impo y expo de bienes, las de servicios. Fíjate, la cuenta corriente cambiaria venía dando durante toda la primera mitad del año superávit, pero empezó a dar déficit justito a mitad de año. Y fíjate qué abultado que fue ese déficit. Claro, el usar el dólar como ancla a lo que lleva es a importar cada vez más. Y esa importación obviamente daña el empleo local, daña las reservas también, que están todavía en el terreno neto negativo. Claro, todos los anteriores ciclos de dólar barato tenían como contrapartida un ingreso de dólares. Lo vimos hace algo así como un mes. El menemismo en su momento tuvo un dólar barato durante mucho tiempo, mientras malvendía las empresas del Estado. Esas privatizaciones traían dólares. Mientras llegaban multinacionales, en algunos casos a comprarse empresas locales, en otros a instalarlas, también entraban dólares. Mientras venía deuda, tomaba mucha deuda aquel gobierno y esos eran dólares que también entraban. Después el kirchnerismo también tuvo su momento de dólar barato y era como contrapartida de las reservas que se habían acumulado en la primera parte del kirchnerismo con la soja a valores récord, al récord histórico. Bueno, cuando empezó a abaratarse el dólar, 2007, 2008, empezó la inflación, pero empezó también a consumirse ese stock de reservas que había antes. Eso duró un par de años hasta que en 2011 empezó a hacer entrar en crisis esta balanza. Y ahí apareció el cepo. ¿Qué hizo Macri? Después levantó el cepo, hizo un festival de endeudamiento de la mano de Caputo, pero también dólar barato como contrapartida de ingreso
de dólares vía deuda. Ahora no hay ingreso de dólares y lo que sostiene esta calma financiera es, por un lado, lo que ha domado, como dicen en las redes sus partidarios, Milei, a la oposición política, cómo quedó de atomizada y de inerme esa oposición, sobre todo en el Congreso. En un ratito lo va a detallar Gaby Vulcano en esta semana clave para el Parlamento, pero también por cómo a Javier Milei se le alineó una situación que nadie creía que se le iba a alinear, la social. Bueno, todo eso sostiene la ilusión de un 1 a 1 sin dólares, porque el ingreso contante y sonante por ahora no está. Por ahora lo de Elon Musk es tweets y nada más. No hay inversiones, no hay anuncios de inversiones y las relaciones con los demás países están resquebrajándose a un punto en el cual quizás las hagan peligrar. Mañana es la conferencia de la Unión Industrial Argentina. No va a ir el presidente, no va a ir tampoco el ministro de Economía, Luis Caputo. Fíjate vos cómo este dato que mostrábamos la semana pasada expresa la crisis del sector fabril. En este dato, que junta las tres variables clave para una pyme, lo que se ve es una escalera descendente sin fin. Estos son los últimos 6 trimestres, desde 2022, que está cayendo la producción pyme. Esto es un dato del Observatorio Pyme, que justamente integra la UIA, el Grupo Techin, la Universidad de Bolonia. Fíjate el último trimestre, lo que da. Acércate. 7% abajo, esa barrita amarilla, es el empleo. 13% es lo que cae en las ventas. Y el 1%, perdón, 13% cae la producción, 1% cae en las ventas y 7% el empleo. ¿Por qué cae tanto más la producción que las ventas? Porque las pymes industriales están vendiendo cada vez más producto importado. Recortan producción, también pierden ventas porque la barrita blanca viene en picada todos los últimos trimestres y ahora no se recupera, sigue cayendo, pero cae menos. ¿Por qué? Bueno, porque muchas industrias ya se empezaron a reconvertir en importadoras. Claro, esto tiene un correlato político, que es lo que va a pasar mañana en la conferencia industrial. Hoy lo anticipaba Andy Lerner en ámbito financiero. A la UIA no va el gobierno. Un ministro de Economía, un presidente que dicen presente en todas las actividades del sector financiero, de las billeteras electrónicas, de las criptomonedas, incluso las convenciones conservadoras que se les puedan ocurrir. Bueno, en la UIA no va a haber nadie. Van a vaciar el acto de la UIA los funcionarios que tradicionalmente han hablado ahí, y de esto también vamos a hablar en un instante con uno de sus máximos directivos. Es algo que además el presidente disfraza de una especie de rebeldía. Dice que así escarmienta a los empresarios, a los que históricamente abusaron de la protección y cobraron altos precios. Bueno, lo que mostraba el gráfico anterior es que no son ellos los escarmentados, son los obreros que se quedan sin laburo, mientras que los empleadores muchas veces se refugian en la importación y salvan la ropa de esa manera. ¿Cobran más barato acaso los importados? No, no los cobran más barato, lo muestra el ritmo de inflación de los bienes que persiste, incluso, como les decía, en esta machaza recesión. Claro, en julio de 2024 la industria tenía 1.168.000 empleados. Estos son 46.000 menos que los que había en el mismo mes de 2023. Se perdió ya más o menos la mitad de lo que se perdió durante todo el macrismo, durante los 4 años de macrismo. Es ese 7% del empleo que en las pymes se da esa caída, en las grandes es prácticamente lo mismo. Claro, lo interesante es cómo la pérdida de empleos tiene que ver con la motosierra y cómo, si esa motosierra se va a prolongar en el tiempo el año que viene, los va a seguir recortando. Es difícil ver el motor de esa recuperación de la que habla Caputo cuando dice la estabilidad sola va a generar crédito y a partir de ahí la economía se va a recuperar.
Pero más nítido que yo lo dice el delegado de decenas de empleados que acaban de quedarse sin empleo en Dow Chemical, una empresa multinacional justamente que allí en Santa Fe hace distintos polímeros para, por ejemplo, la producción de colchones. Escuchalo porque reflexiona de manera muy profunda este obrero. Escuchá. Creo que lo que se definió fue lo que se arrancó ayer. La verdad que estamos tristes, hemos dado mucho, defendemos la industria, nos duele, pero bueno, sin acompañamiento nacional y provincial solo no se puede. Nos llevaron a la raya, si no se podía y si no se arreglaba un acuerdo, los compañeros iban a salir perjudicados económicamente, así que bueno, mañana vamos a estar avalándolo en la asamblea y decidiendo. Pero bueno, la verdad que nos vamos abatidos porque la provincia donde habla de que va a defender la producción piensa en las nuevas inversiones y no cuidan los puestos de trabajo y la industria que tenemos. La verdad que es lamentable, arrancando por el gobernador que viene, que hoy estuvo casualmente en San Lorenzo y no fue capaz de acordarse de los trabajadores y de 120 familias que estamos en la calle. Pero bueno, solo no se puede. La verdad que se le erraron en el voto y también tenemos que pagar las consecuencias de haber errado en el voto. Era profundo, les dije, y es una reflexión que muchos de los que están perdiendo sus empleos, como estos 120 de Dow Chemical, están empezando a hacer. Por supuesto, no es la misma reflexión que hace la dirigencia sindical, que temerosa de las represalias de un oficialismo dispuesto a todo, que no recula ante nada, se entrega y firma paritarias como UPCN, que firmó 2% para noviembre y 1% para diciembre. Hoy se jactaba Andrés Rodríguez, el secretario general de UPCN, de que habían arrancado en cero la negociación. Lo presentó como un logro, de verdad les estoy diciendo. Presentó como un logro el 2% para un mes y el 1% para el siguiente, en el sector que más perdió, que es el de los estatales. Un 25% de su salario resignaron desde que asumió Milei. Pero no es solamente la industria. Los servicios también sufren el dólar barato. Porque, mira, si bien el gobierno se jactaba de que iba a convertirse en un polo para el turismo de reuniones, para los seminarios, para los congresos, para las convenciones, bueno, lo que hoy comunicó la Cámara de la Industria Ferial es esto, que vas a ver a continuación. Esto era una propaganda de Caputo de mayo-junio, ¿no? No, agosto, mirá, hace menos todavía. Para promocionar y favorecer los eventos nacionales e internacionales, sacan un incentivo para el turismo de reuniones. Mirá lo que dijo la Cámara de la Industria Ferial hoy, esta tarde. La baja del dólar no logra alcanzar la competitividad en el desarrollo de ferias y exposiciones. Y dicen, quedó cara en dólares, lo que representa un problema para la industria ferial. Según explicó el presidente de la Cámara, la construcción de stands, las promotoras, los servicios de catering, todo eso es hasta un 25% más barato en otros países con los que Argentina compite por estos mismos seminarios y congresos. Es un sector que genera muchísimo empleo y en el cual, bueno, Argentina además tiene un know-how y predios muy importantes que le han dado alcance regional a muchas de sus reuniones y encuentros. Bueno, ahí está, cara en dólares, no solo en bienes, sino también en servicios. El informe que les compartí de la consultora P4Q concluye que no necesariamente este déficit de cuenta corriente sea insostenible siempre. Dice, puede llegar a sostenerse durante años, como enseñó la convertibilidad, aunque en aquella oportunidad, al profundizarse los desequilibrios, se hizo el esquema completamente insustentable. ¿Cuándo fue que se profundizaron los desequilibrios? En aquel momento cuando devaluó Brasil, cosa que acaba de hacer anticipándose a la política proteccionista de Donald Trump. Lo acaba de hacer de vuelta, acaba de subir el dólar prácticamente de 5 a 6 en reales. Claro, lo que dice la consultora P4Q es que para que este esquema se sostenga, lo que tiene que haber es un puente para llegar
al esquema final del ingreso de capitales que todavía no se produce. Y claro, lo que cruje, mientras tanto, es el ratio deuda-PBI, porque Caputo todo este año se estuvo endeudando fuerte. Ahora vamos a eso. Lo loco es que mientras Milei, Caputo y Bausili reeditan esta publicidad de la época de la dictadura, cuando directamente le decían al consumidor argentino, lo que se produce acá es peor, hay que comprar sillas importadas, Donald Trump hace exactamente lo contrario. Hace un ratito nada más, el presidente electo de los Estados Unidos anunció que apenas asuma el 20 de enero, le va a imponer 25% de aranceles a todos los bienes que entren de sus dos socios en el NAFTA, de México y de Canadá, y que le va a imponer una sobrealícuota del 10% a China, que ya paga aranceles del 35% como mínimo, pero que en muchos casos enfrenta además medidas pararancelarias para frenar el aluvión de sus productos, que de todos modos importa masivamente Estados Unidos, pero que Trump aspira a que importe cada vez menos. Hace literalmente lo contrario. El modelo, el héroe, el ídolo de Javier Milei en su país, y por eso no es casual que el presidente haya ido a la convención America First, Estados Unidos primero, y haya hablado ahí, adelante de ese escenario, donde es lógico que hable un presidente de los Estados Unidos, pero donde es más extraño ver a un país que además le compite a Estados Unidos en producciones muy importantes, como por ejemplo la soja. Claro, Donald Trump hace esto mientras en Argentina le bajamos el impuesto país a las importaciones, anunciamos que se van a seguir abaratando, las facilitamos con, por ejemplo, la desgravación de las compras puerta a puerta, con la expectativa de que eso frene los precios a nivel local. Ahora, ¿se están frenando los precios a nivel local? Todo indica que no. Este gráfico que vas a ver ahora hace una comparación al dólar paralelo de los alimentos en Argentina contra países vecinos. Y fíjate vos, lo que en octubre del año pasado era mucho más barato en dólares, ahora es más caro. ¿Qué pasaba hace un año? Al tipo de cambio oficial, los precios de la gran mayoría de los bienes estaban caros con respecto a comparables en la región. Y solamente los alimentos estaban en línea con los precios internacionales. Medidos al tipo de cambio paralelo, los alimentos eran muy baratos. Ahí tenés 57% más baratos que en el promedio de la región. Los bienes durables y semidurables estaban más o menos en un nivel parecido a los internacionales. Parecido pasaba con los combustibles, por eso cruzaban a cargar al oficial. ¿Qué pasa hoy? Tanto medidos al oficial como al paralelo, los precios están más caros que en el resto de la región. Los precios de la mayoría de las cosas están mucho más caros, 25, 30% más caros. Y los alimentos, como se ve acá, ya están también más caros que en el promedio de una región que habitualmente los tuvo más baratos. Claro, es algo que vieron en carne propia los hinchas de Racing que fueron a Asunción el fin de semana. Hubo un aluvión de argentinos a Paraguay y acá los tienen, copando el shopping, no solo a pura pasión racinguista, sino también a puro dólar barato. No casualmente se encontraban ahí y no en el FanFest o en la calle los argentinos que viajaban por un día o dos a Paraguay. Se llevaron de todo. Y los que pude hablar hoy me decían, Berco, regalado. Comer para una persona, pero con todo, $5, $6, como mucho. Lo que acá vale, no baja de 20. Los electrónicos, electrodomésticos también, la mitad. Nada baja la perspectiva de la inflación local, aun cuando el gobierno insista con esta receta que, bueno, ya se probó en los 90, con dólares, a diferencia de lo que pasa hoy. Claro, ahora se viene algo más.
que esto mostró como una grajea, el déficit de la balanza turística. Lo venimos viendo también en los últimos meses, lo que informa el Banco Central es un déficit de la balanza turística, tenemos la placa creo, cada vez más pronunciado, pero esto no es nada, esto es el principio, todavía no llegó el verano, lo que implicaba una sangría de unos 200 millones de dólares al mes después de la devaluación de Caputo, ahora ya son casi 600. Y este es el último dato, el de septiembre. Falta octubre y falta que ahora, en enero, deje de regir el anticipo del impuesto país, que hace más caro el dólar tarjeta. ¿Y qué va a pasar en las playas brasileñas si tomamos en cuenta lo que pasó en Paraguay? ¿Qué va a pasar con ese objeto de deseo histórico para los argentinos, incluso para Caputo, que le gusta vacacionar en Río? ¿Se acordarán ustedes la foto cuando se tomó aquel descansito en plena corrida en 2018? Bueno, ¿qué va a pasar con esta playa? Se van a llenar de argentinos. Es lógico, todo aquel que pueda va a ir. Pero ¿qué empieza a pasar? Empieza a ver el sector turístico local que, del mismo modo que se compran productos importados y se dejan de comprar los locales, se deja de ir a los destinos que compiten con Brasil, que compiten con Uruguay, que compiten con Chile, por parte de esa clase media que accede a estos consumos. Claro, el tipo de cambio bilateral con Brasil ya lo preanuncia. Estamos con un Brasil que no era tan barato desde los años 90, cuando mi generación descubrió Florianópolis. Fíjate, esta es una comparación de largo plazo. Ahí tenés la línea naranja, que es el último dato, cómo te lleva directamente hasta el 2001. Tuvimos un periodo ahí con Macri en 2016, mirá, si querés lo vemos juntos, ahí en el cual resultó más barato. Cuando Macri devalúa, esa ventaja se elimina, ese es el final de 2015. Claro, el kirchnerismo venía atrasando el tipo de cambio ahí y tenía un problema con esto, que es lo que intenta emparejar Macri, claro, levantando el control de cambios y habilitando la fuga de capitales, terminó en el Fondo Monetario. Pero ya ese problema que se insinuaba ahora es más grave, y es tan grave como el que había a finales de la convertibilidad, después de aquella devaluación brasileña que terminó de matar el experimento de Domingo Cavallo. ¿Qué dice el presidente del Banco Central, el custodio de las reservas, que tanto no las custodia porque mandó 13 toneladas de oro a Londres? Dice que va a abaratar más el dólar tarjeta a partir de enero. Escúchalo. El gasto de los argentinos en turismo en el exterior es una variable que el gobierno no controla. ¿Por qué alguien pagaría 1.500 pesos por un dólar o 1.600 pesos por un dólar con dólar tarjeta y lo hacen por 450 millones de dólares al mes algunos meses? Porque individualmente es muy poca plata. La cuenta de Netflix, si es 9,99 y tengo que ir a comprar MEP y ir a la LIC y volver y todo, hay mucha gente que evidentemente dice, por 9,99, pagalo con pesos. El dólar paralelo a 1.100, 1.075 y el dólar tarjeta a 1.600 o a 1.300, creemos que el comportamiento va a ser el mismo. Es lo mismo, dice Bausili. Claro, la diferencia entre los 1.100 a los cuales se compra el dólar en la bolsa para pagar la tarjeta y no pagar los 1.600 y los 1.300 que va a valer a partir de enero cuando se elimine la retención, el anticipo a cuenta del impuesto país, dice él, da igual. La gente de todas maneras va a ir al dólar bolsa a comprar y por eso no va a jugar contra las reservas. Ahora, la experiencia hasta ahora muestra que el gasto con tarjeta, el que sí va contra las reservas, el gasto en pasajes, está creciendo de manera muy acelerada. Es por lo menos aventurado, sin reservas, tirarse a abaratar un dólar turista que la gente va a tener a tiro de, ni siquiera a tiro de tarjeta, a tiro de celular, ahora que hay pagos contactless. Bueno, todo esto, cree Caputo, se va a solucionar cuando le vuelvan a prestar dinero.
Hoy salió al cruce de una versión que indicaba que podía refinanciar pagos y vencimientos del año que viene. Dice, no, la de los bonistas está siempre. Aseguró que va a haber 4.000 millones de dólares para ellos, que no se los va a volver a pedir prestados en el primer semestre, que en todo caso después, pero... ¿Entonces quién? Bueno, una expectativa está depositada en Donald Trump y en el Fondo Monetario, que nuevamente, contra su normativa, le extienda un crédito fuera de regla a la Argentina. Otra también es que directamente lo haga el Tesoro estadounidense, cosa que hasta ahora no ha hecho nunca. Participó en el blindaje a De la Rúa, pero por un monto mucho más exiguo que el que necesita hoy Caputo. Caputo no solamente le había vendido a Milei que conseguía 15.000 millones de dólares de inmediato de los mercados, cosa que no consiguió, sino que a principio de año esperaba un excedente de la balanza comercial en todo el año de unos 20.000 millones de dólares. Bueno, van a ser 10.000. Van a ser 10.000 justamente por este festival de importaciones y porque la perspectiva es que se sigan abaratando. No es porque no hayan liquidado los exportadores. Los exportadores liquidaron a regañadientes, pataleando, pero liquidaron. ¿Por qué? Porque se pueden rápidamente comprar el mismo dólar barato en el dólar bolsa. Pero, repito, si no aparece financiamiento externo en la primera mitad de 2025, bueno, este torniquete va a empezar a supurar por todas partes. Claro, el ministro se jacta de que está recibiendo. Mirá esta captura de la web del Ministerio de Economía. Se jacta de que el BID y el Banco Mundial están aprobándole financiamiento. Y mirá, ahí tenés el título, creo que la tenemos completa para luego destacar este fragmentito. Lo que está dando el Banco Mundial son créditos destinados a la energía y al transporte que no van a entrar al país. Un ex director por Argentina en el Banco Mundial, en este mismo ente multilateral, se puso a mirar lo que allá en Washington llaman la pipeline de créditos, el caño, el ducto, el guitaducto sería para países como la Argentina. Y fue a revisar los últimos créditos de los cuales Caputo se jacta de haber recibido. Bueno, uno es este, el de sostenibilidad y apoyo a la equidad en el transporte público. El otro es el de la energía, pero ambos son para cubrir deuda vieja con el Banco Mundial que hay que repagar. Van a ser simplemente un asiento contable en el balance del Banco Mundial en Washington, no van a entrar en las reservas y sí van a obligar al gobierno a emitir pesos contra esos dólares que se asientan en Estados Unidos para dárselos ¿a quién? Bueno, a los amigos de la casa. En este caso, estos dos proyectos, que son los que aprobó el Banco Mundial la semana pasada, van a alimentar los subsidios al transporte de, por ejemplo, el mismo grupo de colectivos que integra el papá de Javier Milei. Ese grupo de colectivos que boicoteó los servicios durante la campaña, cuando el peronismo se jugaba el pellejo a poco del balotaje. Ese mismo grupo empresario que estuvo empujando para evitar paros que la UTA al final terminó haciendo a medias o no haciendo. También los empresarios de la energía, los zares de la energía, que están entre los que más bancan a Milei, van a recibir parte de este dinero en pesos que, insisto, se origina en un crédito del Banco Mundial que nunca va a engrosar las reservas porque se calza contra el pago de anteriores créditos, que, bueno, en ese caso sí llegaron y se destinaron a gasto de capital, que es a lo que debería un país destinar crédito externo que reciba sobre todo de organismos como estos. Bueno, ahora el gasto de capital se redujo al mínimo. Están empezando a sentirse las consecuencias en las rutas, en las autopistas, en las vías navegables, en los empalmes. De esto ya hemos hablado en profundidad. Pero del empleo me da la sensación, vamos a tener que seguir hablando.
José Urtubey es uno de los industriales importantes de la Argentina, fue vicepresidente de la UIA y pisa fuerte en el sector foresto industrial. Ahí fundó el grupo Tapiecuá y también integró el directorio de celulosa, creo que seguís integrando, ¿no? Sí, sí, correcto. ¿Cómo Gracias estás, por venir Berco? esta noche, José. Gracias por invitarme. Bueno, acabamos de repasar un poco las consecuencias de la política industrial del gobierno. ¿Qué pensás de esa política industrial? Yo creo que empezaría diciéndote respecto al combate de la inflación. Me parece que una variable transitoria, como es la cambiaria, la podés usar, pero digamos, si te extralimitas en el uso y sintetizás todo el combate de la inflación en esa variable, me parece que estás pensando solo en el corto plazo, los costos los termina pagando la producción principalmente, y el verdadero combate a la inflación es el fortalecimiento de oferta productiva, para que estemos hablando de largo plazo, de sustentabilidad. Ahí es donde radica, yo creo, el principal desafío que tiene el gobierno nacional de dar la curva, es decir, no podés enamorarte de una herramienta, de una variable como esta, porque la destrucción productiva va a ser lo suficientemente fuerte que después es, obviamente, un círculo muy difícil del cual salir, por lo menos sin que haya muchísimo dolor, ¿no? ¿Por qué no alzan más la voz los empresarios frente a esto? 50.000 empleos menos, Sí. empresas que cierran. Bueno, no es mi caso porque yo cuando me llaman, claramente siempre en cualquier gobierno he hablado y he sentado mi posición. Creo que es un momento justamente en donde tenemos que no solo hablar, sino que provocar espacios de diálogo concreto. Hay que concientizar a la Argentina y a los distintos sectores, tanto públicos como los sectores que interactúan en la agenda pública, de que necesitamos, primero, integrarnos productivamente al mundo. Integrarnos productivamente al mundo no significa desconocer o ir a contrapelo de lo que está pasando en el mundo, donde ves que inclusive no solo en el gobierno de lo que anuncia va a ser Trump, un gobierno de libre mercado, de un país desarrollado, sino Biden ya venía en una posición de subir posiciones arancelarias en varios de los productos, es decir, ahora se toma mucho más fuerza esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, y obviamente tenés una geopolítica en donde se custodian las cadenas productivas, con lo cual la integración productiva al mundo que se debe dar tiene que tener primeramente una lectura de esta realidad. Está bien, pero en ese diálogo hacen falta dos. Y mañana yo decía, es la conferencia industrial, me imagino que estás acá en Buenos Aires por eso. Voy a ir, sí, sí. Y no van a ir ni el ministro de Economía ni el presidente. ¿Cómo se dialoga? Por eso creo que es una oportunidad en la cual se pierde. Es una muy buena oportunidad porque primero que van a estar los principales actores exponiendo, sintetizándose en lo que son los paneles que se van a dar. Pero además, supongamos que, está bien, no fuiste a la conferencia por X razones. Creo que eso no obsta a que también se abra un debate abierto sobre esto. Está bien, pero no es que Milei tiene un problema de agenda. Él se jacta de no ir ahí, les dice empresarios a ustedes, dice que cobran caro, Sí, les sí. pone a la gente enfrente sabiendo que buena parte de la población ya desconfía del empresariado después de muchos años. Sí, sin duda. Yo inclusive creo que en la oportunidad que el Día de la Industria, yo debo haber sido de los pocos que dije, cuando se habló de la antinomia entre agro versus industria, fui de los pocos que dije que era una antinomia ya superada. Es decir, vuelvo al punto. Creo que independientemente si sos presidente, ministro de Economía o diputado, los senadores o quien sea que estés expresando, no podés saltear la realidad de lo que está viviendo el mundo, la realidad de lo que necesitamos nosotros como desafío de dar una curva a efectos de que no se siga deteriorando el aparato productivo. Ahí es donde me vas a encontrar a mí hablando y creo que sí, sería muy importante que muchísimos sectores lo estén haciendo, porque, digamos, no solo la construcción tiene que, digamos, me parece, enhebrar un discurso que podamos concientizarnos de lo que vos mostrabas recién. Pero ¿no crees que Milei de algún modo convenció a la Argentina, o a la mitad de la Argentina por lo menos, de que es deseable un país con vaca muerta, un puñado de enclaves mineros, pesca y nada más? ¿Sabés qué? Hay los cantos de sirena, podríamos llamarlo así, que tienen corto plazo. Es decir, hoy hay 5 sectores que son competitivos per se, llamémosle así, entre los que vos nombraste. Le sumaría yo agroextensivo, que no la está pasando muy bien tampoco, y le sumaría, si querés, al sector financiero, que hoy
podría tener, pero son sectores que, sumándolo a los 5, no llegas a contener más de 20 millones de argentinos. Y acá tenés una realidad de 50 millones de argentinos. Con lo cual, necesariamente tenés que fortalecer cadenas productivas, economías regionales, la industria, la producción en general. Es decir, no podés tener una mirada sesgada sobre eso. Si en algún momento tuviste que usar una variable como la cambiaria, bueno, no puede ser eterna. Y por otro lado, que también hubo ya algunas señales de una apertura que no es la de integración productiva desde mi punto de vista, en donde no solo subiste el tope de importación a $3.000 de productos indiscriminadamente, sino que también vas mostrando, digamos, una flexibilidad en lo que son todas las normas técnicas del Ministerio y de la Secretaría de Comercio Exterior, que son normas sobre las cuales todos los países del mundo no las flexibilizan, ni mucho menos, pero por una cuestión, hasta te diría, de análisis geopolítico en términos productivos. ¿Qué autocrítica tiene que hacer el empresariado frente a esta embestida que, insisto, encabeza el gobierno, pero que de algún modo tiene legitimidad, porque si no, no sería tan brutal? Sí, yo te diría que no se tiene que politizar. Es decir, primero, no tiene que tener miedo a hablar. ¿Tiene? Bueno, algunos sectores, evidentemente, porque no hay otra razón, digamos, sino. Y en segundo lugar, creo que no tiene que buscar una parcialidad política en sus lecturas. Es decir, acá la lectura de un correcto productor, empresario, dirigente de cualquiera de estos sectores tiene que ser cómo se posicionan las estructuras para poder generar más puestos de trabajo, para poder generar mayor competitividad. Y vuelvo al punto, es decir, no hay una limitación de no querer abrirse al mundo, de no querer integrarse productivamente al mundo. Lo que pasa es que también vos, por ejemplo, el otro día lo escuchaba de Pablo, ¿no? Y de Pablo me parece que tuvo capítulos interesantes el otro día en su análisis. Yo lo vengo diciendo hace ya varios años, pero es decir, vos no podés abrir indiscriminadamente la economía sin antes bajemos impuestos distorsivos como tenés impuesto al cheque, ingresos brutos. Bueno, sí, se puede hacer. Alícuota. Lo que pasa es que ya sabemos cómo termina. Bueno, pero por eso, termina mal eso. Entonces Sí. no lo podés hacer salvo que, digamos, consientas que termine mal eso. Entonces creo que ahí está el desafío de buscar un giro. ¿El Mercosur qué es para la Argentina? Para vos. Vos estás justamente en Corrientes, Sí, en el corazón sí, del Mercosur. El Mercosur es clave, es una región sobre la cual nosotros no podemos dejar de interactuar. Anoche un funcionario importante políticamente de Milei, como el secretario de Políticas Universitarias, le dijo comunista a Yamandú, Orsi, apenas se terminaron de contar los votos. Por eso, pero el Mercosur es clave y hoy creo que Milei también es, vamos a ser francos, tuvo digamos, un reconocimiento sobre el presidente de Uruguay electo de decir vamos a interactuar. No creo que, pero digamos... Vos viste la cara que le puso Lula, o sea, no es un buen momento del Mercosur. Pero yendo a la pregunta de lo que es el Mercosur en sí mismo, necesitamos del Mercosur y necesitamos a partir de ahí la interacción regional también, porque digamos, son nuestros principales socios de la región. Brasil es un socio estratégico de la Argentina, al cual también tenemos que mirar. Te escuché en tu introducción, Brasil permanentemente viene devaluando su moneda mientras nosotros venimos apreciándola. Es decir, eso terminó mal en el año 98. Exactamente. 99. Eso terminó muy mal en la Argentina. Fue terminóse, la tapa del ataúd de la convertibilidad. El acabose. Entonces digo, ojo, tengamos en consideración eso, sin duda. José, estuviste en la gala de la Fundación Faro. Sí. ¿Por qué? Mira, primero porque tengo un esquema de, digamos, de pluralidad auditiva, llamémosle, pero aparte de eso porque me invitaron, pero yo lo venía leyendo a Laje, la revolución cultural que él plantea. Y quería ver, digamos, en primera mano qué es lo que están planteando, cómo lo están planteando. Mira, para los que no conocen, porque capaz alguien desprevenido que no haya visto el programa pasado en el cual repasamos varios de sus fragmentos, Laje sobre la comunidad gay opina esto, por ejemplo. Después hay otros homosexuales, por ejemplo, que no les gusta el ambiente LGBT, porque es un ambiente, digamos, de mucha promiscuidad, es un ambiente de mucha enfermedad. El 80% de las personas con VIH en el mundo son homosexuales.
¿sí? Pero entre un 4 y un 5% de las personas en el mundo son homosexuales. Entonces, hay mucho homosexual que empieza un poco a asquearse de ese ambiente, pero sigue teniendo la orientación homosexual, ¿no? Suponete que haya sectores conservadores que puedan coincidir con esta, para mí, bestialidad que acabamos de reproducir, pero después del acto de la Fundación Faro, estuvo en el lanzamiento de las Fuerzas del Cielo, Laje, y dijo esto sobre el pluralismo político y la convivencia democrática. Momento está partida, pero está bien que esté partida, porque está partida entre los buenos y los malos. Podemos identificar perfectamente a la gente de bien y a la gente de mal. Sabemos quién está en cada bando por primera vez en nuestra historia. Sabemos que en un lado están los que defendemos la vida, respetamos la vida, la dignidad humana, y del otro lado están los zurdos hijos de puta, que se... A mí me parece gravísimo. Sí, no, pero ¿sabes cuál es el punto de mayor análisis que yo hice y que vengo haciendo, y lo dije inclusive en campaña y lo sostengo ahora? La verdadera revolución cultural de la Argentina es darle el verdadero sentido del cual nunca debimos apartarnos de la justicia social. Esa es la verdadera reforma cultural que tenemos que hacer en la Argentina. Cuando yo escucho otra, vuelvo a reafirmar estos conceptos. Es decir, la justicia social culturalmente está en nuestro ADN hispánico, está en nuestro ADN del cual nos hemos constituido. Nuestros padres fundadores a nivel constitucional, si bien tenemos una constitución liberal, después también la evolución de la misma fue cooptando conceptos que tienen un raigambre de justicia social. Pero perdón, José, entonces la revolución cultural es esa. ¿Pero vos coincidís en algo con lo que acabamos de escuchar? Vuelvo al punto. Es más, cuando yo te hablo de justicia social, sintetiza todo esto. Francisco, el Papa, justamente hubo un concepto que levantó y dijo: señores, sobre esto no nos corramos. Justicia social, porque es lo que sintetiza todo lo que no se puede apartar de eso. Perdón, pero al apersonarte en ese acto en el Yacht Club, donde se lanzó esta fundación con este hombre como presidente, ¿no expresás tu apoyo? No, para nada, si no, no te lo estaría diciendo acá. Es que no me lo terminas de decir. No, sí, te estoy diciendo, es que él, no, porque, valga la aclaración, él tiene un nudo gordiano que es la revolución cultural que él plantea, que es lo antiguo todo esto que vos acabas de describir, y en términos económicos tiene una posición extrema, digamos, de la cual te estoy diciendo. Mi concepción de revolución cultural es justamente darle el verdadero sentido a lo que es la justicia social. También, pero esto te estoy diciendo todo. ¿No te da escalofrío cuando vos escuchás a un tipo decir cosas como esta? ¿Cómo haces para no levantarte e ir? No lo dijo ahí, esto. No, eso no fue parte del discurso donde yo estuve. Y te vuelvo a decir, lo que es la pluralidad auditiva no implica nada de consentimiento. De la misma forma que es un autor de la cual lo vengo leyendo, así como vengo leyendo un montón. De la misma forma que cuando Delía tenía los exabruptos, en este mismo programa no se llamaba Brote Verde, pero con vos lo hemos hablado muchas veces. Sí. Es decir, sabés cuál es mi comportamiento. No creo en los extremos, no creo en las desvaríos, creo en lo que es la verdadera construcción de la Argentina a partir de ese ADN cultural, del cual te digo, creo que sintetiza todo, que es: comportémonos aparte de un concepto de lo que es justicia social. Vos no financiaste este discurso, no pusiste dinero. Fui invitado, empiezo diciéndote esto, nunca voy a un lugar en el cual yo tenga que pagar, ni ahora, ni nunca lo fui. Bueno, había un montón en ese mismo acto no que es mi pusieron caso. $25.000. No es mi caso, yo nunca fui a un lugar en el cual tuve que pagar ni siquiera 500 pesos. Mirá lo que te estoy diciendo. Mirá, no sabía. Nunca. Nunca. ¿Está bien que empresarios le hayan pagado $25.000 para incentivar que este tipo diga estas cosas? Eso tendrás que ver con aquellos empresarios que hayan pagado y que hayan dicho. Es decir, no es mi caso. ¿Vos no lo habrías hecho? Nunca lo hice, pero no lo hice ahora, no lo hice ni cuando tenía 20 años. Nunca pagué para ir a una fundación a abonar esto. Es que esto parece distinto, porque no es apoyar una fundación que pregona el libre mercado o las bondades del capitalismo. Es apoyar una fundación que pregona estos discursos de odio. De los que son los aspectos económicos, yo te vuelvo a decir, no creo en esos extremos y son los que se basaron en ese discurso. Ahora,
yendo a lo que te digo, ¿dónde radica mi concepción? Y la verdadera revolución cultural es darle valor a la justicia social. ¿Irías de vuelta si te convidan algo de la Fundación Faro? Depende cuál sería, digamos, ya frente a la evolución, no pagaría de ya nunca, porque no lo pagué nunca. Pero ya los viste hablar de los zurdos de mierda. Bueno, habrá que ver qué evolución tienen. Digamos, viste que los intelectuales empiezan a girar sobre distintos temas, depende de cuál sea. Si vos me preguntás sobre esto, ya lo escuché, leí, ya emito mi opinión pública, porque también creo que es muy importante, ¿eh? Sí, Es sí, decir, claro. poder hoy estar diciéndote Por qué supuesto. pienso. Porque no me escondo, ni voy a decir, yo te digo lo que pienso. Digamos, creo que el poder dialogar, el poder escucharnos, así sean posiciones extremas, es muy importante en la Argentina. El poder escuchar y no claudicar en lo que uno puede pensar, en lo que uno puede sostener, me parece que es válido. A partir de ahí, es más, refuerza mi posición respecto a cuál es la verdadera, justamente, la revolución cultural que tenemos en la Argentina, cuál es la verdadera. Y lo insisto, es eso, darle valor a la justicia social, punto. Creí que el mismo presidente, digamos, lo viene vapuleando ese concepto, que en realidad es un concepto que lo empezaron a vapulear no por el peronismo ni el justicialismo, sino Hayek en la década del 60 lo empieza a vapulear cuando estaba el Estado de Bienestar Internacional. de los demócratas. A partir de ahí lo empiezan a vapulear. O sea José, que yo te estoy diciendo algo que digamos, gordiano, ¿no? Gracias por el tiempo y gracias por la No, por sinceridad. favor. José Urtubey, quédate porque Gaby Vulcano en minutitos nada más acá nos anticipa qué puede pasar en esta semana explosiva en el Congreso. Y también hablamos sobre la motosierra a las familias que tienen miembros con discapacidad. Hasta las 12:30 estamos. La semana pasada hubo una protesta en todo el país que tuvo epicentro frente a la Quinta de Olivos. Fueron a decirle al presidente Javier Milei en persona, las familias con miembros que tienen alguna discapacidad, que no aguantan más el ajuste. María Martínez es una de ellos, tiene 2 hijos con discapacidad y está desesperada. María, gracias por venir a la Ley de la Selva. Buenas noches a todos y gracias a ustedes por darnos este espacio de escucha, de poder visibilizar lo que nosotros como familias de personas con discapacidad estamos pasando. ¿Qué es lo que están pasando? Realmente es muy terrible, se está licuando lo que sería la discapacidad, porque no hay una motosierra, o sea, no hay algo que estén quitando, están frenando terapias, por ejemplo. Antes las obras sociales o las prepagas tenías que hacer una vez al año el trámite para que te pudieran aprobar las terapias, escuelas, centros de días. Ahora lo tenés que hacer cada 6 meses. Los profesionales que trabajan para nuestros hijos, es irrisorio lo que le pagan por nomenclador. ¿Cuánto, por ejemplo, María? A ver. Un psicólogo de mi hijo, por ejemplo, no llega a la hora, no llega a 8.000 pesos por nomenclador. Claro. Ahora, por Ahora ejemplo, que cobra 30.000 en el sector privado, ¿no? ahora, por ejemplo, en octubre les dieron el 1% de aumento, en noviembre el 0,8% y ahora en diciembre el 0,5%. O sea, en 3 meses 2,3% de aumento. Pero lo irrisorio de esto es que los prestadores les dan las terapias a nuestros hijos, por ejemplo, en enero. Comienza enero hasta finalizar marzo, recién de ahí se puede hacer la presentación a la obra social de la facturación y desde el momento que vos entregaste la facturación tenés de 90 a 120 días para el cobro. O sea, lo que ellos trabajaron en enero lo cobran en mayo, junio, con suerte. Claro. Esto me imagino que resiente la atención y además hace que en algunos casos te quieran cobrar a vos un copago, un adicional. Es que en muchos casos hay familias que nos vemos ante la necesidad de apoyar a los que nos apoyan a nosotros. Claro, sí. Porque esto es una cadena.
nosotros necesitamos de ello para una mejor calidad de vida de nuestros hijos. Sin todas esas apoyaturas, nuestros hijos no podrían tener una vida más independiente, que es a lo que nosotros como familia apoyamos. ¿Qué edad y qué discapacidad tienen tus hijos? Mi hijo mayor tiene 28 años, nació prematuro, y a lo largo de toda la apoyatura que ha tenido, él es una persona independiente. Él tiene un retraso madurativo no especificado y una hemiparesia izquierda, y después el más chico, que tiene 14, tiene fenilcetonuria, es una de las enfermedades raras poco frecuentes. Y es muy difícil. ¿Qué atención requiere? Psicopedagogía, psicología, el más grande, kinesiología, terapia ocupacional. Bueno, necesitamos del transporte, por ejemplo, los transportistas, con todo el aumento de la gasolina, la nafta que hubo en este último año. Sí. Y no solamente eso, los transportistas tienen que cada 6 meses hacer la BTV, por ejemplo. Y todos los años tienen que renovar su cédula de conducir. Eso es un costo. Es un costo. Claro. Y ellos también, lo mismo que los prestadores, desde el momento que entregan la factura, tienen de mínimo 6 meses para cobrar lo que facturaron. ¿Esto ocurre en los que se atienden obras sociales sindicales, en los que se atienden en el subsector público, o en todos lados, en prepagas también? Todo, o sea, sector público no hablemos porque eso es un tema aparte. No existe la atención en el sector público prácticamente para las personas con discapacidad. Estamos hablando de los afortunados que tienen una obra social sindical o una prepaga. Y después están los sumamente abandonados y desafortunados, que son los que tienen una pensión no contributiva, que como obra social tienen incluir salud, que en realidad no es una obra social, es un programa federal, que hace meses que no les entregan los medicamentos, no les están entregando los pañales, y ellos ni siquiera tienen la fortuna de poder tener una atención en psicopedagogía, en psicología, porque es inexistente prácticamente para ellos. Un turno, por ejemplo, para un estudio que tenga que hacerse, ¿cuánto tarda? 3, 6 meses. Claro. Estamos hablando de neurólogos o fisiatras. Por ejemplo, lo que nos dicen ahora, que el certificado, el CMO, el certificado médico, el CUD, no se renueva. Sí se renueva, le cambiaron simplemente la palabra. Lo tenemos que renovar igual. Para todo el mundo que dice no se renueva porque ellos dijeron que no, sí se renueva. De hecho, acá hay el de mi hijo se venció el 10 de octubre y la obra social me dijo, ya está vencido. No está vencido porque está dentro de prórroga y no se vence. No, sí está vencido. Y eso es una herramienta para ellos, para frenarte la para cobertura. poder frenarte las prestaciones. Claro. ¿Cuál fue el peor recorte que sufrió la comunidad de pacientes con discapacidad en lo que va de este año? Lo peor, digo, a algunos les quitaron la pensión, a otros se las congelaron, a otros les sacaron prestaciones. ¿Qué es lo que más dolió? Yo creo que lo que más nos dolió a nosotros como familia es el decreto 843. En lo personal y en lo que muchos hemos hablado de las familias, es este retroceso de volver al modelo médico del que tanto nos costó salir. ¿Qué dice el decreto? El decreto dice que ahora no son más personas con discapacidad, sino que tienen una enfermedad o una condición. Nosotros volvimos al Ministerio de Salud. Antes pertenecíamos directamente al gobierno, hoy estamos de vuelta con salud. Así que personas que no saben nos vuelven a decir qué es lo que tenemos que hacer. Claro. Yo hablo en primera persona porque me considero una persona con discapacidad. Porque mi maternidad no es una maternidad convencional. Claro, sí. Si la gente supiera lo difícil que es para nosotros transitar la discapacidad de un hijo, ¿no? Desde el momento del diagnóstico, más todas las terapias, nuestros hijos pasan muchísimo tiempo. Ningún gobierno
piensa en las personas con discapacidad. Pero este tipo de gobierno, al igual que en su momento el de Mauricio Macri, son los que menos piensan en nuestros hijos, son los que más recortaron, son los que más daño le han hecho a las personas con discapacidad. De lo que dice el gobierno de que hay abusos, de que hay gente que se aprovecha de las ventajas, lo ha usado como pretexto para recortar en varias áreas, pero ¿hay algo de cierto? ¿Hay algo de realidad? A ver, con la mano en el corazón, yo creo que no, que es muy, muy difícil poder tramitar una pensión no contributiva. No es yo voy, entrego un papel en una oficina, viene alguien y me pone un sellito y al mes empiezo a cobrar. No, vos tenés que presentar un montón de papeles, tenés que también asistentes sociales que vienen a tu casa, o sea, no te dan por solo el hecho de soy amiga de un puntero político y me dan una pensión no contributiva. Vos tenés que pasar por una suerte de distintas etapas. Hoy, en lo que va de este año, han salido 162 pensiones no contributivas En todo el año. en todo el año. Dicen que el año que viene van a recortar más de 150.000. ¿Hay temor a esta...? Y sí, porque el cambio en la pensión no contributiva ahora es pensión por invalidez laboral. En su momento era pensión por invalidez laboral, con mucho tino en gobiernos anteriores se cambió por pensión por invalidez. Entonces, dentro de ese universo podían entrar los menores de edad. Y hoy, si volvemos otra vez con este nuevo contexto de vuelta a pensión pensión por invalidez laborativa, los menores de edad no entrarían dentro de ese universo. O sea que el grueso del recorte de las pensiones... Va a ser para los menores de edad. ¿En serio? Sí. Wow. Es una locura. Realmente es... Sí. ¿Hay alguien que esté escuchándolos, que esté prestando oreja, aunque sea, no digo que esté atendiendo el reclamo, pero ¿se abrió algún canal de diálogo la semana pasada? Se pudo entregar un petitorio que ya se había entregado 2 veces anteriores, porque esta es la 3ª marcha del año. Ya veníamos, pero bueno, no escucha, no tiene corazón. Él no puede saber lo que siente una familia, porque él no tiene hijos. Es imposible que el presidente pueda pensar o sentir lo que sentimos nosotros como padres. Él no es papá. No va a sentir nunca lo que nosotros sentimos. María, finalmente, ¿qué les querés decir a seguramente los miles de familiares que del otro lado viven una situación parecida a la tuya y te miran quizás con una mezcla de rabia e indignación? Que la próxima marcha tenemos que ser más y tenemos que dejar de ser los invisibles de la sociedad, porque nosotros no elegimos que nuestros hijos tengan una condición o tengan una discapacidad. Mucha gente dice por qué distintas facciones pueden llenar más una marcha, por ejemplo, los grupos de LGTB o los jubilados o los sindicales, porque ellos sí pueden marchar. Para nosotros nos cuesta muchísimo más porque tenemos que pensar en dónde dejar nuestros hijos están internados, nuestros hijos tienen internaciones domiciliarias. Sí. Es muy terrible. Los chicos de los talleres protegidos, 28.000 pesos por mes les pagan. Cuando dicen que les tienen que pagar el 60% de un sueldo mínimo vital y móvil. María, ojalá se escuche el reclamo y ojalá haya servido esto para que así sea. Así que bueno, el señor presidente sin corazón, que piense que las personas con discapacidad también votan. Gracias por venir, María. Gracias a vos. Y toda la suerte. Seguimos con la ley del gallinero. ¡Vamos! ¡Vamos arriba la Celeste! ¡Eso! ¡Vamos que ganamos! ¡Sí! ¡Ganó el Frente Amplio!
No entiendo. ¿Cómo no entendés? Papá, ganó la academia. Sí, Yamandú es profesor de historia. ¿Qué? ¿Llaman qué? ¿Quién llama? Llaman tú, dijiste. ¡Ah! ¡Sí! Los uruguayos se llaman de tú o de vos. ¡Vos! ¡Epa! ¿A quién le decís bobo? No entiendo. Bueno, no importa. A mí me pone feliz por Costas. ¡No volvamos a hablar de costas, de Uruguay y las papeleras! Pero sí es re lindo tirar papelitos en la olla. ¿Papelitos en la olla? Sí, bueno, con lo caro que está todo, unos papeles a la cacerola me como, ¿eh? No entiendo. Oh, yo tampoco entiendo de lo que estamos hablando. Lo único que me queda claro y que sé es que cada vez que gana Racing hay un quilombo y la gente sale a la calle. Bueno, ¿ves? Ahora estamos hablando de lo mismo. En Uruguay la gente sacó a la calle. ¡Sacó a la calle, Pau! ¡Qué ¡A bueno! la calle, por la calle! Ay. Bueno, quien quiera más títeres para adultos y humor del que regalan todas las semanas Gustavo Garavito y Nahuel Prado, vayan al canal de YouTube de Mayonesa. Mayonesa con doble S, que hay mucho más. Ahora sí, ¿Milei quiere cerrar el Congreso, Gabriela Vulcano, o estoy exagerando un poco? La gran pregunta que se hacen por estas horas en el Congreso es si hay tiempo para discutir el presupuesto 2025. Yo te digo, Ale, que estamos en el tramo final de lo que son las sesiones del periodo ordinario, o sea que si el gobierno decide que se terminan el 30 de noviembre porque no convoca sesiones extraordinarias o alarga el periodo ordinario, se termina esta semana cualquier tipo de debate que se quiera llevar adelante en el Congreso. Bueno, la pregunta que se están haciendo tiene que ver con el presupuesto para el año próximo, porque hasta el momento el gobierno decidió frenar ese debate, que no se pueda discutir en comisiones. Por ahora no hay nada en ese sentido y obviamente es uno de los temas que más preocupa a los gobernadores, porque sin presupuesto lo que sucedería es que el gobierno podría manejarse con lo que se votó en 2022 en el gobierno de Alberto Fernández. A ver, ¿cómo es esto? Si hubiera un presupuesto nuevo, los gobernadores pondrían determinados proyectos de obra pública que el gobierno tendría que hacer, la nación tendría que hacer sí o sí. Exactamente, Ale. Si se tiene un presupuesto nuevo, si se vota un presupuesto para el año próximo, ahí ya ha destinado determinada cantidad de partidas para los gobernadores, puntualmente para lo que tiene que ver con obra pública, no solamente, pero que es uno de los grandes temas que está en discusión, justamente con la Casa Rosada. Ahora, si no hay presupuesto, va a depender de lo que decida hacer el gobierno en términos de lo que es el reparto de las partidas discrecionales. O sea, no va a hacer nada. Claro. Mira, Ale, te pongo un ejemplo de lo que sucedió hasta ahora en lo que tiene que ver con las partidas discrecionales, las partidas que provienen del Tesoro, ¿no? Lo que se llama los aportes del Tesoro Nacional, conocidos como ATN. Bueno, ¿cuáles son las provincias que más beneficiadas se vieron hasta el momento? 9 provincias que son todas aliadas del gobierno en mayor o menor medida, ninguna de las provincias opositoras. Te pongo solamente como ejemplo 3, las 3 provincias que más se vieron beneficiadas por esta decisión del gobierno de enviarle dinero. ¿Cuáles son? La primera, Misiones. El gobernador Hugo Pasalacqua, que en lo que va de 2024 recibió 13.000 millones de pesos. Ya, aún así casi se le prende fuego a la provincia, ¿no? Sí, pero policías, docentes, bomberos. Nunca es suficiente, enfermeros. Y te diría,
lo que dicen muchos gobernadores es, ante la nada, cualquier cosa suma, claro. ayuda. Bueno, Misiones es el primero. El segundo que recibió más partidas de lo que es ATN es la provincia de Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, con 6.800 millones de pesos. Eso explica algunas ausencias de sus legisladores en la sesión que iba a regular los decretos, ¿no? Claro, Ale, cuando decimos los gobernadores aliados, esa alianza se traduce en votos en el Congreso, básicamente. Claro. Algo que han hecho muchos gobiernos, pero bueno, el gobierno de Javier Milei mantuvo bastante, te diría, ahí apretado el freno para no girarle dinero a las provincias. Y la tercera provincia que te traigo es una provincia gobernada por un peronista, Tucumán, por Osvaldo Jaldo, otro gran aliado del gobierno que recibió 6.500 millones de pesos hasta ahora. Ahora, eso lo siguen discutiendo pensando en el año que viene. ¿Qué va a pasar con las partidas? Es uno de los grandes temas. ¿Cuál es la carta que tienen los gobernadores? Se la van a jugar esta semana, Ale. ¿Cuál es? El martes convocaron a una sesión desde la oposición, a una sesión especial en la Cámara de Diputados, para ver si después de un tercer intento pueden rechazar el DNU 846. ¿Qué es el DNU 846? Básicamente es el que está referido a la reestructuración de la deuda, un DNU que le importa muchísimo al ministro de Economía, a Toto Caputo, que quiere mantener a como dé lugar ese DNU porque de alguna manera le facilita el manejo de lo que tiene que ver con los plazos de la reestructuración de la deuda sin tener que pasar por el Congreso. Sí, claro, no, pero además le permite licitar letras y títulos todas las semanas. Claro, ¿qué pasa si se cae ese DNU? Ya igual no hay tiempo porque después se tiene que tratar en el Senado y demás, pero ¿qué pasaría si se cae? ¿Qué pasaría? Bueno, ahí los gobernadores lo que dicen, un poco en función también de la estrategia parlamentaria que se viene tejiendo, es no le quedaría otro remedio al gobierno que avanzar con la aprobación del presupuesto para el año que viene, porque en uno de sus artículos figura la misma letra que está en ese DNU que podrían llegar a rechazar. Ah, no es que los preocupe la emisión descontrolada de deuda, sino que quieren que haya como contrapartida algo. Claro, es parte de la estrategia que están tratando de llevar adelante. Yo te diría que a esta altura es una especie de manotazo de ahogado, porque estamos con los tiempos muy, muy ajustados y al mismo tiempo los gobernadores dicen, bueno, ¿hasta dónde tratan de medir para no enemistarse del todo con el gobierno? Entonces, perdón, no era exagerado. Milei está dando por cerrado el Congreso. Y hasta ahora te diría, Ale, no está interesado en poder avanzar con ninguno de los debates. Se van a tratar varias cuestiones, se va a tratar de discutir lo que tiene que ver con el combate a la ludopatía, también esta semana en otra de las sesiones convocadas. Otro de los grandes temas tiene que ver con la democracia sindical, pero acá hay un tema que es clave, que tiene que ver con el proyecto de ficha limpia. ¿Por qué te digo, Ale, que es clave? ¿Por qué? Porque puede llegar a enemistar o a cortar el vínculo que hoy por hoy mantiene todavía, a pesar de las críticas, el gobierno con el PRO, con Mauricio Macri. ¿Por qué? Es un proyecto que está impulsando Mauricio Macri, que está impulsando el PRO. Algunos dicen es una ley que está ajustada a las necesidades del PRO en función de la figura de Cristina Kirchner. Y ahí es donde el gobierno dice, un momento, ¿hasta qué punto nos conviene una ley que básicamente lo que dice es que no pueden ser candidatos aquellas personas que fueron condenadas en segunda instancia, que claro, sería la situación de Cristina Kirchner, y por lo tanto quedaría fuera de la cancha el año que viene en caso de que se quiera presentar como candidata? Desde el gobierno dicen, ¿nos conviene o no nos conviene tener a alguien como Cristina Kirchner en función de que sea nuestra contracara, una especie de archienemiga? Claro, el opositor deseado, ¿no? Elige tu propio opositor, sería. Claro. Uno de los que un poco habló en función de esto fue Guillermo Francos, y escuchá lo que dijo. No, yo creo que yo estoy de acuerdo con, me parece bien la ficha limpia. También creo que no es bueno que se piense que se sancione una ley de ficha limpia para
proscribirla a Cristina Kirchner, ¿no? Eso me parece que no sería bueno para la Argentina, porque es como que uno sanciona una ley para proscribirla. No quieren en el gobierno que sea una ley o que por lo menos suene como una ley que proscriba a Cristina Kirchner. Lo dice Guillermo Franco, jefe de gabinete de Javier Milei. Y en ese sentido, Ale, cuando preguntaste, dicen en La Libertad Avanza, nosotros vamos a estar todos sentados el jueves en el recinto para dar quórum. Ahora, en el PRO les desconfían, dicen, después de lo que dijo Franco, no nos está enviando una señal. ¿Hasta qué punto hay un acuerdo por parte del gobierno y el peronismo en función de las necesidades que incluso pueda llegar a tener al momento de la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia en el Senado? ¿Hasta qué punto le sirve la figura de Cristina Kirchner, como decíamos antes, en términos electorales? Ahora, también al PRO les preocupa que en La Libertad Avanza están pensando ya lo que va a ser el Congreso del año que viene. Y ahí sí, Ale, retomo esto que vos me decías. ¿Milei da por cerrado el Congreso? Yo te diría que Milei tiene puesta la mirada en el Congreso del año que viene. En función... Pero falta un año para eso. Bueno, falta un año, pero está armando ya desde La Libertad Avanza su partido para poder conseguir una cantidad de legisladores que le permita por lo menos tener un margen de maniobra mucho mejor al que tiene hoy, a no depender tanto de los aliados, a poder avanzar con las leyes que considera sumamente importantes para más adelante. Dice, con lo que tenemos ya votado, con lo que pudimos frenar hasta el momento, nos alcanza. Karina Milei es la encargada de este armado a nivel nacional, que traducido, porque escuchamos mucho decir, bueno, el armado nacional, ¿en qué redunda o por qué es tan importante este armado nacional? Bueno, básicamente para poder tener más legisladores en el Congreso, no depender de los aliados y poder avanzar con las leyes que el gobierno quiera, pensando en lo que va a ser el resto del gobierno de Javier Milei. Es una semana clave, la última de las sesiones ordinarias, y ella que pasa sus horas allí, así te lo anticipo. Gracias, Vulcano. Y hay algunas noticias que nos hacen dudar si vivimos en la Argentina o en un país bananero. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda, Markovich? ¿Aclarando la gola? Ah, sí, tengo un poquito de... Estuve alentando a la academia. Ah, mire usted, no sabía que era de Racing. No, simplemente soy anti-brazuca. Ah, mire, notable. Mire, usted con la banana, notable. Bueno, sí. ¿Sabe que la primera de las noticias bananeras que tengo tiene que ver con una forma de alentar? La ex secretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano, Leila Ciani. Leila Ciani, ¿la conoce? Sí. Ah, mire cómo ronronea. Uno no es solo de goma espuma. Es cierto. Bueno, fíjese porque se mostró de esta manera. A ver. Bueno, está... ¿Qué le pasa? ¿Está temblando? Sí, pero de miedo, por el arma, ¿no? Por el arma, está bien. Usted vio que está disparando y dice, basta de no hacer nada. Ajá. ¿Qué está queriendo decir, Leila Ciani? Y bueno, es evidente, Berkovich, con lo caro que está la carne, veo que estamos en el mínimo histórico de consumo. Sí. Bueno, hay que salir a cazar para comer algo. Basta de no hacer nada de comer. Claro, tiene sentido viniendo de desarrollo social, claro, capital humano. Bueno, la segunda arranca con un video del propio presidente. Entonces él me dijo que bueno, que dado que compartíamos nuestra visión sobre las cuestiones demográficas, que había que poblar el planeta. Y entonces me dice, bueno, ¿y usted para cuándo va a avanzar esto? Entonces le dije, bueno, mire, yo tengo 5 hijos. Me dijo, mire, los de 4 patas no cuentan.
Qué extrañas que son las conversaciones que tienen Milei e Elon Musk. Rarísimas. Y déjeme decirle algo más. A Milei no le vendría mal un poco de educación sexual integral, porque si le hablan de poblar el planeta y él habla de sus ropes, claramente no sabe cómo se hacen los bebés. Por las dudas que alguien le aclare que no es por clonación. Sí, es cierto. A veces nos desorienta. A veces se hacen en 4 patas, ojo, también, ¿eh? Sí, es cierto. Bueno, la última tiene que ver con esto. ¿Con la educación sexual integral? Sí. ¡Qué bueno! Vea, fíjese, es de Carlos Rucau. ¡Apá, Rucucu! Yo rajaría más si veo algunos políticos que a una yo Wanda. recuerdo de una Wanda me puedo la primera resguardar. vez que vimos a Wanda De un Nara. político no. No, La una primera vez banda que viene vimos con a dinero, Wanda nosotros te Nara, lo sacan el dinero. que vimos a Wanda Nara, cuando vimos a Wanda Nara camino al poder, su propio poder, estaba con algo parecido a un micrófono, ¿se acuerdan? No. León, no puedo creer lo que acabo de escuchar, León, lo que me trae. Yo sabe que me pregunto una cosa, Berkovich. ¿Para qué quieren leer Come Tierra en la escuela si en el horario de protección al menor podés escuchar a Rocauf contándote Come Verga en la tele? No. Sí, claro, pero estaba hablando de eso. No. ¡Ah! El lunes que viene a las 11 la ley de la selva, chao.